Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 24 de junio de 2025. En Ucrania, en la madrugada del 23 de junio, las fuerzas ucranianas han atacado un depósito de petróleo en la planta Atlas, ubicada en la región rusa de Rostov, según ha informado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La operación fue llevada a cabo por unidades de operaciones especiales en coordinación con fuerzas de misiles y artillería, con el objetivo de debilitar la capacidad ofensiva rusa. Se ha dado a conocer que las fuerzas rusas estarían implementando una nueva capa de defensa en sus vehículos blindados, añadiendo unas púas metálicas que les dan un aspecto de puercoespín. Estas púas buscarían proteger contra drones explosivos, especialmente los que atacan desde arriba. Imágenes recientes muestran que esta modificación, antes aislada, se está volviendo cada vez más común en el frente, lo que sugiere que podría convertirse en estándar e incluso ser adoptada por el ejército ucraniano. Estas púas representan la cuarta capa de defensa antidrones en algunos blindados rusos. Primero está el blindaje convencional, seguido por jaulas de protección y luego las púas metálicas. La última capa la conforman los inhibidores de radio que interfieren con las señales de control de drones. El aumento en el uso de protección física adicional sugiere que los inhibidores podrían estar siendo menos eficaces ante las tácticas ucranianas. En Oriente Próximo, las palestinas brigadas de Al-Qassam han afirmado haber abatido a 3 soldados durante un combate a corta distancia en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. Por otro lado, medios israelíes han informado de 3 soldados muertos y 7 heridos, algunos de gravedad, en una emboscada en la Franja de Gaza, sin confirmar que se corresponda con la información palestina. Los palestinos han dicho que la emboscada fue realizada en Yan Yunis y por ahora ha dejado a 3 soldados muertos y más de 15 heridos, algunos en estado crítico, según los medios israelíes y árabes, aunque no hay confirmación oficial por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Durante el día de hoy, el ejército israelí ha advertido a los palestinos de varios barrios del norte de Gaza que evacúen hacia el sur. Según medios palestinos, 77 habrían muerto desde el amanecer de hoy en la Franja de Gaza. Por otro lado, también se ha producido un ataque aéreo israelí contra un vehículo en el sur del Líbano, desconociéndose quién iba en su interior. En lo que respecta al conflicto entre Irán e Israel, en la medianoche del 24 de junio se informaron de nuevos ataques aéreos sobre Teherán y otras regiones del norte de Irán. Las defensas aéreas iraníes fueron activadas en múltiples frentes, incluyendo ciudades como Rast, Urmia y la propia capital, donde medios oficiales informaron de al menos el derribo de un dron israelí. Al mismo tiempo, el ejército israelí ha emitido nuevas órdenes de evacuación para sectores clave de Teherán, entre ellos el distrito de Merán y el distrito 6. 17 minutos más tarde de la medianoche, el presidente estadounidense Donald Trump anunció unilateralmente en su red social que Israel e Irán habían acordado un alto el fuego, el cual debía entrar en vigor 6 horas después, es decir, a las 6 de la mañana. Sin embargo, las declaraciones oficiales por parte de Jerusalén y Teherán brillaron por su ausencia, y medios internacionales comenzaron a difundir reportes contradictorios, algunos afirmando que Irán no había recibido ninguna propuesta formal de cese de hostilidades, mientras que otras fuentes como Reuters citaban a un funcionario iraní anónimo que confirmaba la aceptación iraní de una propuesta mediada por Qatar y Estados Unidos. Pese a este aparente avance hacia la distensión, la intensidad de las operaciones militares aumentó. La Fuerza Aérea israelí lanzó una oleada de ataques contra infraestructuras militares subterráneas en el oeste de Irán, presuntamente dirigidas contra depósitos de misiles y centros de mando del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. A esto se sumaron informes sobre operaciones encubiertas para eliminar a altos funcionarios iraníes en Teherán, algunos de los cuales se encontraban presuntamente en la zona de Chikar. Simultáneamente, se produjo una serie de ataques aéreos no identificados en territorio iraquí que golpearon infraestructuras críticas como radares en las bases de Tajib, Balad, Al-Assad y el aeropuerto de Bagdad. Si bien algunos analistas especularon que se trataba de ataques de milicias proiraníes, la mayoría de los indicios apuntaban a que fueron ataques israelíes preventivos con el objetivo de neutralizar los radares iraquíes, que podrían estar proporcionando datos a Teherán sobre movimientos aéreos hostiles. En efecto, los 2 radares tácticos ANT-PS-77 que posee Irak, con capacidad de vigilancia hasta 450 kilómetros, fueron destruidos en esos ataques. Hacia las 2:53 de la mañana, el canciller iraní Abbas Araghchi negó públicamente la existencia de un acuerdo formal de alto el fuego, pero indicó que si Israel cesaba sus ataques antes de las 4 de la mañana, Irán no respondería militarmente. Coincidiendo con esa hora, la Fuerza Aérea israelí se retiró del espacio aéreo iraní, aunque minutos después comenzó a caer misiles balísticos iraníes sobre Israel. En una primera oleada, Irán lanzó entre 8 y 10 misiles, muchos de los cuales fueron interceptados por la defensa aérea israelí, pero uno impactó en una zona residencial en Beersheba, dejando 4 muertos y más de 20 heridos. Esta acción fue interpretada por Israel como una violación directa del alto el fuego propuesto. A lo largo de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, Irán lanzaría al menos 5 oleadas de misiles balísticos, que incluyeron ataques sobre Tel Aviv, Jerusalén, Negev, Haifa y Galilea. La mayoría fueron interceptados, pero algunos causaron daños leves. En paralelo, los sistemas de alerta antiaérea estuvieron activos durante horas en gran parte del territorio israelí y se realizaron vuelos hacia Tel Aviv y Amán que fueron desviados. Según fuentes israelíes y estadounidenses, el acuerdo
alto el fuego propuesto por Trump establecía que el cese de hostilidades sería escalonado. Irán debía detener sus operaciones a las 00 ET, 6 de la mañana, hora de Teherán, mientras que Israel tendría hasta las 12 ET, 6 de la tarde, hora de Teherán, para realizar sus últimas operaciones ofensivas. Sin embargo, ante los ataques iraníes de la madrugada, las fuerzas de defensa israelíes lanzaron una nueva ola de ataques sobre Teherán, que incluyó intentos de asesinato de figuras clave del régimen y bombardeos sobre cuarteles del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, zonas nucleares y centros de mando estratégico. Mientras tanto, Donald Trump condenó los nuevos bombardeos israelíes, acusando a Netanyahu de violar el alto el fuego. En una publicación de tono airado, instó a Israel a detener los ataques de inmediato, asegurando que ambas partes debían regresar a la paz. Trump calificó de grave violación la ofensiva israelí y afirmó que no le gustaría que Israel haya lanzado sus operaciones por un cohete que quizás fue disparado por error. Posteriormente, a las 8:27 de la mañana, Israel anunció formalmente la aceptación del alto el fuego bilateral propuesto por Donald Trump, declarando que sus objetivos militares habían sido alcanzados, incluyendo la neutralización de las amenazas nucleares y balísticas iraníes. Las fuerzas de defensa israelíes también afirmaron haber alcanzado la superioridad aérea total sobre Teherán y haber eliminado una nueva amenaza existencial. Sin embargo, a las 9:30 de la mañana aproximadamente, Irán volvió a lanzar misiles balísticos contra Israel, provocando que el ministro de Defensa israelí ordenase ataques inmediatos contra Teherán. Aunque Irán negó haber violado el alto el fuego, la respuesta israelí no se hizo esperar. Se destruyeron nuevos radares cerca de la capital iraní, mientras medios oficiales israelíes sostenían que Irán simplemente había engañado a las potencias mediadoras. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin respaldó a Irán, afirmando que Rusia condenaba los ataques israelíes y estadounidenses y que Moscú seguiría fortaleciendo su relación con Teherán. Paralelamente, Donald Trump reiteró en redes que tanto Irán como Israel habían violado el acuerdo, aunque llamó a ambas partes a la contención. La oficina del primer ministro Netanyahu publicó su cronología de los hechos. A las 3 de la mañana, Israel lanzó un ataque masivo en Teherán. A las 4, Irán habría matado a 4 israelíes con un misil. Y entre las 7 y las 10:25, Irán lanzó 3 misiles más. Como respuesta, Israel destruyó más radares cerca de Teherán. Según Netanyahu, el comandante de las fuerzas Basij de contrainteligencia iraníes habría sido uno de los objetivos eliminados. A última hora del día, la Organización Internacional de la Energía Atómica confirmó daños en las instalaciones nucleares de Fordow y Natanz, incluyendo contaminación localizada por los ataques estadounidenses. Las celebraciones callejeras en Irán marcaron lo que los medios estatales llamaron una victoria histórica, con la presencia del comandante Esmail Qani, supuestamente muerto según Israel, en esos actos. Por su parte, el jefe de Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, declaró que si Irán reanudaba su proyecto nuclear o lanzaba nuevos ataques, Israel respondería con la misma firmeza, dejando claro que la guerra podría reanudarse. Finalmente se levantaron las restricciones civiles en Israel, mientras las fuerzas de defensa israelíes afirmaban haber iniciado una nueva fase del conflicto, ahora con el foco puesto en Gaza y Hamas. En Europa, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, anunció la suspensión total de exportaciones de armas y equipo militar, citando motivos de seguridad nacional e intereses económicos. La medida fue confirmada por el Ministerio de Defensa y se aplicará de forma inmediata, destinando toda la producción militar exclusivamente a las Fuerzas Armadas serbias. Vučić negó que esta decisión estuviera relacionada con las acusaciones de que municiones serbias habrían llegado a Ucrania y aseguró que Serbia no ha enviado armas ni a Ucrania ni a Rusia. También ha denunciado una supuesta campaña de desinformación y ha defendido que Serbia cumple con las normas internacionales. Aunque Serbia mantiene una posición neutral en la guerra de Ucrania, su industria de defensa ha sido señalada por posibles desvíos indirectos de armamento. La suspensión podría tener impacto económico, ya que el sector armamentístico es importante para las exportaciones del país, pero Belgrado busca reafirmar su autonomía estratégica en este contexto internacional tan tenso. Una encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores ha revelado que la mayoría de los europeos se oponen a seguir a Estados Unidos y Donald Trump presiona a Ucrania para ceder territorios o levantar sanciones a Rusia como parte de un acuerdo de paz. Pese al plazo de 100 días fijado por Donald Trump para terminar la guerra, ya han pasado 155 sin avances y con intensificación de los ataques rusos. El sondeo realizado en 12 países a más de 16.000 personas muestra un rechazo generalizado a cualquier cesión territorial, fin de sanciones o retiro del apoyo militar a Ucrania. Solamente en Hungría hay una mayoría en favor del fin del apoyo militar. La oposición es especialmente fuerte en Dinamarca, Reino Unido, Polonia, España y Portugal. También se detecta una creciente desconfianza hacia Donald Trump, sobre todo en el Reino Unido y Alemania, donde muchos consideran que el sistema político estadounidense estaría roto. Además, la mayoría de los europeos apoya un aumento del gasto en defensa, con niveles de apoyo del 70% en Polonia y Dinamarca y más del 45% en otros países grandes. En cuanto al servicio militar obligatorio, sería respaldado mayoritariamente en Francia, Alemania y Polonia, aunque no por los jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes serían los más afectados por dicha medida.
El otro granito sería la cumbre de la OTAN en La Haya. Antes de la misma, Emmanuel Macron y Friedrich Merz han publicado un artículo conjunto en el Financial Times reafirmando el compromiso de Francia y Alemania con la seguridad europea frente a la posible agresión rusa. Han señalado a Moscú como el principal fuente de inestabilidad en Europa, recordando las intervenciones rusas en Georgia en 2008, Crimea y Donbass en 2014 y la invasión a gran escala en Ucrania en 2022. Ambos líderes han denunciado los intentos rusos de desestabilizar a Europa y también de alterar el orden global, destacando la unidad de Europa y sus aliados transatlánticos en la defensa de los valores comunes. Han subrayado que la Unión Europea, junto con el Reino Unido, ya ha destinado 130.000 millones de euros a apoyar a Ucrania y se comprometieron a seguir fortaleciendo su industria de defensa. Además, han anunciado planes para aumentar el gasto de defensa por encima del 2% del PIB, con el objetivo de alcanzar el 3,5% en gasto básico y el 1,5% en otros rubros vinculados a la seguridad. En cuanto a Donald Trump, de camino a la cumbre de la OTAN ha declarado que tras haber resuelto el problema entre Israel e Irán, ahora se enfocará en abordar una nueva serie de problemas. Sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que podría reunirse y que le preguntaría cómo se encuentra, describiendo su situación como muy difícil en la que nunca debería haberse encontrado. En cuanto a Rusia, ha afirmado que Vladimir Putin lo llamó para ofrecer ayuda respecto a Irán, a lo que Trump respondió que no necesitaba ayuda con Irán, sino que necesitaba ayuda con Vladimir Putin. De camino a la cumbre, también el presidente ha generado inquietud al poner en duda públicamente el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5, la famosa cláusula de defensa colectiva de la alianza. En declaraciones desde el Air Force One, Trump evitó confirmar explícitamente su adhesión al principio, afirmando que depende de su definición y prometiendo ofrecer una respuesta más concreta al llegar. Mientras tanto, una filtración de un mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha revelado esfuerzos internos por apaciguar a Donald Trump y asegurar su continuidad en la alianza. En el mensaje, Rutte ha elogiado al presidente por presionar a Europa para aumentar su gasto en defensa, presentándolo como un logro personal de Donald Trump. También lo ha felicitado por su papel en las acciones recientes contra Irán. Aunque Rutte ha asegurado públicamente que la agenda de la cumbre no está centrada en una sola figura, la filtración apuntaría a lo contrario. En África, el Comando de África de Estados Unidos, AFRICOM, ha llevado a cabo 43 ataques aéreos en Somalia durante este año, el doble que 2024. Las operaciones se han dirigido contra Al-Shabaab y la filial del Estado Islámico en Puntlandia. Funcionarios estadounidenses han explicado que el aumento responde a la creciente preocupación de que Somalia se haya convertido en un centro logístico y financiero para afiliados regionales y globales del Estado Islámico. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.